Ahora sí, vamos a orar y comenzamos. ¿Les parece? Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad de nuevamente abrir tu palabra y venir a buscar tu consejo, sabiendo que, pues, por gracia tuya tenemos acceso a entender y conocer tu voluntad. Y con tu Espíritu Santo, tú has prometido hacer una obra en nosotros. Así que aquí estamos, Señor. Que sea esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Esdras, capítulo 3. Y vamos a empezar. Recuerda que Esdras es un libro que está hablándonos acerca de la reconstrucción del templo. En el capítulo 1 vimos este llamado que sucede no por disciplina o por, no sé, fuerza de voluntad, sino porque Dios despierta el corazón de Ciro y Dios despierta el corazón de muchos hombres, alrededor de 50,000. Han contado los eruditos que son alrededor de 50,000 personas las que regresan a Jerusalén, que alguno dirá son muchos, pero eran muchos más los que se quedaron en Babilonia. Y por eso el capítulo 2 es un recuento de quiénes fueron los que tomaron el coraje, ¿no? El valor, las agallas para partir hacia Jerusalén, a una tierra que no tenía nada para ofrecerles, sin ninguna promesa más que el llamado de Dios. Y lo primero que hacen, lo vemos en el capítulo 3. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Si tú recuerdas, perdón, es que ya si no pongo una lámpara acá, no alcanzo a ver nada. Ahí está. Si, si ustedes recuerdan, llegó el pueblo y se acomodaron en sus ciudades. Jerusalén no tiene nada. O sea, la ciudad como Jerusalén no tiene murallas, no tiene puertas, no tiene casas. Eh, los que vivían en Jerusalén seguramente eran personas sin hogar, seguramente algunos bandidos, pero no había nada. Entonces se acomodan en ciudades vecinas, pero ya establecidos, dice en el mes séptimo, se juntaron como un solo hombre, con un mismo propósito. Esto del mes séptimo, el mes séptimo es importante porque en el mes séptimo se celebraba la fiesta de las trompetas, también la fiesta de los tabernáculos, pero además en el mes séptimo se celebraba el día de Yom Kippur, que es esto, el día de la expiación anual. Cada año se hacía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo, es decir, cada persona tenía que llevar sus propios sacrificios, pero el día de Yom Kippur era el día de la expiación nacional, y eso es en el mes séptimo. Entonces, en ese mes, no creo que haya sido como una coincidencia, porque llegaron, pasan un tiempo reorganizándose, viendo pues cada uno tiene que prever qué es lo que va a hacer, y ahora se reúnen como un solo hombre, y dice el versículo 2, entonces se levantaron Jesúa. Jesúa lo vamos a conocer también como Josué, no es el Josué, por supuesto, del libro de Josué. Este es un sacerdote, que lo veremos más adelante, hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes. Y Zorobabel. Zorobabel es el Sesbazar que vimos en el capítulo 1, que era como el gobernador de toda esta zona, hijo de Salatiel y sus hermanos. Y fíjate, lo primero que hacen, dice, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que hacen es edificar el altar. Nuevamente, déjame advertirte algo que a veces que cometemos, que es pensar en el altar como la parte de adelante del templo, ¿no? En las iglesias católicas el altar es lo que está adelante. Y a veces cuando hablamos de el altar, pensamos en eso, ¿no? Como una nave y al fondo ese es el altar. En la mentalidad judía, el altar no tiene nada que ver con el santuario, el altar está afuera y es donde se hacen los sacrificios. Nuestro altar es la cruz. Es en la cruz donde se presentó el sacrificio del cordero que,
que nos limpia de todo pecado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y también está en un sentido, digamos, afuera de Jerusalén. Y lo primero que hacen es el altar, porque sin el altar no, no tiene sentido lo demás. Eh, hay muchos, déjame ponerlo así, antes del templo ya existían altares. Abel, y estamos hablando muchísimo tiempo antes, Abel edificó un altar. Abraham edificó altares. Es decir, el altar existe antes del templo. La lógica manda, primero hagan los muros, luego las puertas, y entonces que ya estén seguros, hagan el templo y el altar. Pero ellos van directo a lo importante, el altar. Tiene que estar el altar puesto, porque el propósito del templo es presentar los sacrificios a Dios. Y entonces lo que hacen ellos es tomar el altar, versículo 3, colocaron el altar sobre su base. Pareciera como que la base estaba ya ahí, es decir, como que la base era lo que había quedado, y entonces edifican un altar, lo ponen sobre la base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Eh, Aquí los estudiosos de la Biblia difieren en si ese porqué del versículo 3 tiene que ver con que a lo mejor se podría traducir como colocaron el altar sobre su base a pesar de que tenían miedo de los pueblos, etcétera, etcétera. Y otros dicen, no, 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 el porqué es la palabra correcta y dice por qué. Y yo creo que, bueno, si tomamos las dos, la primera, ¿no? A pesar de que tenían miedo, colocaron el altar. Se me hace de valor, ¿no? Tenían temor, pero ¿a qué fueron? Fueron a adorar a Dios. Los holocaustos eran actos de adoración a Dios. Entonces, a pesar del temor, adoraron a Dios. Ahora, la segunda interpretación y dejar el por qué como por qué, también es interesante porque tenían miedo y porque tenían miedo, ¿qué es lo que hicieron? Adoraron a Dios. Y eso también es bueno porque uh, todos tenemos momentos de dificultad y a veces de temor. Y cuando hay temor, no hay nada mejor que levantar tu rostro y adorar a Dios. Realmente, eh, yo estoy convencido que la alabanza, déjame decirlo así, se va a sonar muy feo, pero déjame decirlo así, luego te explico, ¿ok? La alabanza no sirve para nada. ¿En qué sentido digo que no sirve para nada? Que la alabanza no es algo utilitario. No alabamos para conseguir algo, ¿no? La alabanza es una respuesta a Dios, no es algo que generas para que se suceda algo. Algunas veces escuché que, o todos hemos debido escuchar esa prédica clásica en Filipos, cuando están Pablo y Silas en la cárcel de noche y están alabando a Dios y hay un terremoto y se caen las cadenas y se abren las puertas y alguien te dice, alaba a Dios, porque cuando alabas las cadenas caen, las puertas se abren, alábale, porque no solo ellos fueron libres, también los que estaban al lado, y si tú alabas, tus vecinos también verán la libertad, alábale. Y yo nomás pienso, pero Silas y Pablo no estaban buscando nada. No estaban buscando ni que se abrieran las puertas, ni cayeran las cadenas, ni nada. Estaban alabando a Dios no para que suceda algo, sino porque Dios es digno de alabanza, aún en la cárcel después de haber sido golpeados. Entonces, en ese sentido me refiero que la alabanza no es que sirve para que suceda algo, pero cuando alabas suceden cosas. O sea, sí suceden cosas. Por eso, en muchas oraciones de la Biblia, sobre todo en momentos de gran crisis, comienzan con alabanza. Alabar me recuerda quién es el Dios al que le estoy alabando. Ellos fueron a alabar y porque tenían temor, lo primero que hicieron es alabar a Dios. Y necesitamos nosotros a lo mejor en pandemia, en post-pandemia, en post-pandemia, en post
pandemia, próxima pandemia, no sabemos qué es lo que viene. Creo que tenemos que comenzar alabando a Dios. Alabar a Dios no es solamente cantar, porque a lo mejor tú dices, pero yo no sé cantar. No solamente es cantar, incluye cantarle, pero no solo es cantar a Dios. Alabar tiene que ver con obediencia. Si te fijas, dice, pusieron el holocausto, el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Había alrededor enemigos, pero dice, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y en el versículo 2 decía, como estaba escrito en la ley. Y esto de la mañana y la tarde es un mandamiento que Dios dejó. Esto, si lo quieres buscar después, está en Números 28. Era lo que se llamaba el sacrificio continuo. Se presentaba un holocausto en la mañana y otro en la tarde. Uno en la mañana y otro en la tarde. Todo el tiempo es el sacrificio continuo. Tal como Dios lo había escrito en obediencia, así empezaron a hacerlo. No solo a pesar de que tenían miedo, sino porque tenían temor. Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. La fiesta de los tabernáculos, que también vimos, no sé si ustedes se acuerdan, en Primero de Reyes, cuando dedica Salomón al templo, lo hace también en la fiesta de los tabernáculos, pegado a la fiesta de los tabernáculos. Era el recordatorio de la fidelidad de Dios. Cada año tenían que por una semana salir de sus casas, edificar unas como chocitas, no sé si vale el término, eso, tabernáculos es la palabra, de algunas palmas, ¿no? Y pasar 7 días así, bajo esas palmas, y eso era el recordatorio de que habían estado en el desierto. Si me acompañas, por favor, perdí completamente mi Biblia. ¿Dónde estoy? Versículo 4, la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito conforme al día. Vamos por favor a Números 29. No, perdón, vamos a Levítico 23. Primero, Levítico 23. Versículo 34. Dice, habla a los, versículo 34 de Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Y ahí mismo en el Levítico 23, bríncate por favor al versículo 42. Dice, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Y el objetivo era ese, recordar que Dios había sido fiel en sacarlos de Egipto y en mantenerlos todos esos años en el desierto. Entonces, celebran un holocausto, adoran a Dios, luego recuerdan la fidelidad de Dios en la fiesta de los tabernáculos. Versículo 4, voy a volver a leerlo. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo. Esto es lo que decíamos, el sacrificio en la mañana y en la tarde. Las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. O sea, se restituyó
todo el sistema de adoración que había en el Antiguo Testamento. Verso 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía, ¿no? Entonces, no es que es lo primero que hicieron, los sacrificios. Y ahora, dice, dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios. Los sidonios son los de Sidón, los tirios son los de Tiro, estas dos ciudades fenicias, que si tú recuerdas en Primero de Reyes, fueron, el rey de Tiro es el que provee toda la madera para la construcción del templo de Salomón. Y bueno, aquí acuden a los mismos, no las mismas personas, porque han pasado muchísimos años, pero sí digamos, a la misma nación, a los tirios y a los sidonios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. O sea, que de alguna manera le habían dicho a Ciro, la madera que se usó en el primer templo fue de Tiro y de Sidón. Entonces Ciro dio la orden que de Tiro y de Sidón enviaran todo. Y es curioso porque eh, ellos quieren adorar y Dios proveyó todos los medios. Aunque desde el punto de vista de cada uno podría pensar, no hay seguridad, no hay ciudad, no hay muros, no hay trabajo, pero en realidad tenían todo lo necesario para adorar a Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Que decimos, quiero adorar a Dios, pero necesito una casa más grande o un mejor trabajo o no sé. Y pueden ser necesidades reales, o sea, que no había muros de la ciudad era evidente y que eran necesarios es evidente. Pero a veces esas cosas nos impiden entender que la adoración a Dios es mucho más importante, incluso que lo evidente. Versículo 8. Y ahora cambiamos de tiempo. Esto sucedió en el mes séptimo, pero verso 8 dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, o sea, ya han pasado 2 años desde que llegaron, en el mes segundo, esto fue en el mes séptimo del primer año, ahora estamos en el mes segundo del segundo año, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido, otros, ay, perdón, es que tiene un tiempo que no enfoca bien el sistema ocular. Déjenme volver al versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y lo que sucede es que primero estuvieron ahí los jefes paternos y comenzaron la adoración. Y después tienes a todas las familias involucradas en lo que sigue. Y creo que hay un patrón ahí. A veces, te lo digo como padre de familia, como cabeza de hogar, queremos que nuestra familia adore a Dios, pero tú no te has parado a hacerlo, ¿no? Queremos que, hijos, ustedes saben que eso no deberían hacer, pero el papá a lo mejor está completamente perdido y es el último en abrir su Biblia y es el último en doblar sus rodillas y queremos piedad, pero sin poner el ejemplo. Primero se restauró la adoración en los que dan cabeza y ahora no solo ellos, sino sus familias, los levitas, todos están involucrados en esta alabanza a Dios. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. David había establecido órdenes de alabanza, había hecho como, digamos, órdenes de grupos
Y de acuerdo al orden, mientras echaban los cimientos, estaban sonando la alabanza y cantando. Era una fiesta, ¿no? De hecho, nos dicen que cantaban, versículo 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. O sea, había una alabanza. Y es curioso, tú puedes revisar esto luego en tu casa si quieres. Primera de Crónicas 16:34. Primera de Crónicas 16:34. O vamos a leerlo, ¿no? Primera de Crónicas 16:34. Primera de Crónicas 16. Tenemos el momento en que David lleva el arca. Y cuando lleva el arca, 16:34 dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y es casi la misma letra. Y luego bríncate a Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13, que es el momento en el que Salomón está dedicando el templo. Segunda de Crónicas 5:13. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta que, ¿con qué van a empezar los cimientos? Pues con la alabanza. ¿Y de dónde sacamos la alabanza? Pues de la palabra. Me gustan las alabanzas que vienen de la palabra. Y me gustan también porque entonces no necesitas saber cantar, solo necesitas conocer tu Biblia y encontrar ahí los cantos de alabanza que puedes tener de gratitud a Dios. Y ellos están alabando, versículo 11, y dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y lo voy a decir, ok, lo voy a decir. Si hay alguien aquí involucrado y ya se arrepintió, qué maravilla, ok, pero lo voy a decir. Cuando nos cambiamos a Semillas San Antonio, nosotros estuvimos muchos años en Semilla de Mostaza allá en el Salón del Valle y nos cambiamos a San Antonio. Y ustedes saben que para los que no conozcan, Semilla San Antonio, Semilla México, está en la avenida San Antonio, justo pasando periférico. Entonces, encontrar en Ciudad de México un lugar grande y además accesible es muy complicado porque todos los lugares grandes los tiene rentados o comprados Walmart y pues no hay manera de comprárselos a ellos. Encontramos este lugar que era suficiente para tener la escuela, las oficinas, consejerías, discipulados y además un auditorio grande. El único problema es que estaba justo después de Periférico, ¿no? Ese paso de la muerte que hay abajo del puente de Periférico. Y el primer día que se inauguró, yo estaba parado en la puerta y veía a la gente subir a la rampa esa y subían, o sea, yo vi personas que subían llorando. Dios nos dio un lugar, gloria a Dios, Dios nos dio. Y yo veía personas que subían llorando. A diferencia de este momento que dice que los ancianos lloraban, aquí los ancianos lloraban, pero de alegría. Y los jóvenes, muchos jóvenes pasaban, ay, ¿por qué no pensaron en nosotros? ¿Por qué se vinieron aquí tan lejos y tan complicado de llegar y no hay dónde estacionarse? Y yo así decía, bro, o sea, acaba de pasar una señora de 69 años llorando de alegría de que tiene lugar donde alabar a Dios todos los días y discipulados. Y este cuate de 25 le da ansiedad cruzar el periférico, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, algo así pasaba en ese momento. Había gente que lloraba de alegría, gritaba de gozo, pero dice que muchos de los sacerdotes, verso 12,
de los levitas, los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Algunos piensan, siendo muy benignos, que lloraban porque esta es la generación que lo vio. Estos tienen alrededor de, no sé, 85 años, ¿no? Que a los 12, 15 años vieron el templo, fueron 70 años llevados a Babilonia y ahora 85 años más o menos regresan y ven este templo y siendo benignos, algunos dicen que lloraban de arrepentimiento porque por ellos es que por el pecado de esa generación es que fueron deportados a Babilonia. Yo digo, bueno, podría ser, ¿no? Podría ser que estén arrepentidos, oh, por nuestra culpa, perdimos el templo y puede ser. No digo que no. Lo vamos a ver un par de semanas, dentro de un par de semanas, cuando leamos al profeta Ageo, que realmente lo más probable es que estén llorando porque el templo de Salomón era magnífico. Y este parecía un templo, digamos, de interés social, ¿no? O sea, no se lo veía lujoso, no se lo veía glorioso y habían quedado atrapados en la trampa de que antes las cosas eran mejor. Verso 13 dice, no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. O sea, no estaban nomás, sino estaban llorando a gritos. Entonces no se sabía si gritaba de alegría o gritaba de tristeza, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Ok, creo que lo primero que tenemos que entender de este capítulo es la necesidad de adorar a Dios. Dios nos llama a alabarle, no porque Él tiene algún complejo de inferioridad y necesita que alguien le esté recordando, Señor, tú eres grande. Ah, pero no sé si seré tan grande como, no, Señor, sí, tú sí eres grande, eres el más grande de todos, bueno, excelso, invicto, altísimo. Ah, pero ¿será que no hay otros dioses? No, tú eres único y soberano. O sea, Dios no tiene ese complejo. Nosotros sí. O sea, nosotros sí necesitamos que alguien nos confirme. Sí, eres el más guapo, el más inteligente, no hay nadie como tú. O sea, nuestro ego, nuestros traumas sí requieren que nosotros necesitemos esa afirmación. Dios no. Dios demanda alabanza porque no hay mejor uso del aire que Dios nos da. Porque nosotros necesitamos alabarle. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1. Ya lo he dicho esto muchas veces, pero como decía Pablo, a mí no me es molesto recordarlo y seguramente para todos nosotros es necesario, ¿no? Romanos capítulo 1, en el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y tú conoces Romanos 1, sabes a dónde va a acabar. Y arranca ahí. No le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias. Ay, es que no sé qué. Ay, es que no sé. Date un tiempo para alabar a Dios. Oh, es que la vida es difícil. Por lo menos estás vivo. Date tiempo para agradar a Dios. No le glorificaron, no le dieron gracias. ¿Y qué pasa? Como lo que nuestra mente, nuestro corazón, todo está diseñado para alabar a Dios. Si no lo haces, dice, se envanecieron en sus razonamientos. Ya es donde vienen las trampas. Ah, Dios seguramente a mí no me quiere porque yo no tengo coche nuevo, mientras el vecino, que es incrédulo, él sí tiene coche nuevo. Y ya, nuestros razonamientos empiezan a ser vanos, inútiles, huecos. Su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y el resto no lo voy a leer porque es una pesadilla. Es necesario alabar a Dios, aunque haya peligro, aunque haya otras cosas, entre comillas, más urgentes. Es necesario alabar a Dios. Es necesario que haya los cimientos. Echaron los cimientos con alabanza, ¿no?
Y es necesario al alabar recordar cuáles son los cimientos de nuestra fe. ¿Cuáles son los cimientos de nuestra fe? Recordar que soy un pecador y recordar la gracia de Dios. Es como una moneda. Si tú olvidas que eres un pecador, no vas a poder apreciar la gracia de Dios, porque todo para ti es un derecho. Dios debería darme, debería darme, debería darme, debería darme. ¿Por qué no me da? Porque a Él sí. Ya la gracia de Dios no nos sabe a nada porque nos creemos suficientes. Necesito recordar que soy un pecador para poder disfrutar la gracia de Dios. Soy un pecador y merezco la muerte, pero Dios me ha dado vida, me ha dado esperanza, me ha dado una familia, me ha dado un propósito, me ha dado unos amigos, me ha dado una iglesia, me ha hecho parte de una comunidad, me ha dado una Biblia y podríamos seguir y seguir y seguir encontrando razones para alabarle porque recordamos que somos pecadores. Por otro lado, si solo recuerdas que eres un pecador y no recuerdas la gracia de Dios, te vas a morir, te vas a deprimir. Soy un pecador, nadie, no valgo nada, soy malo para todo. Ajá, sí, puede que sea cierto, pero ¿cuál es la esencia de la gracia de Dios? Que Dios vio lo vil y lo menospreciado y nos tomó a nosotros que no somos para avergonzar a los que son, mostrando un pueblo redimido, un pueblo escogido y transformado. Entonces la alabanza viene así. Hay que poner el cimiento y hay que alabar a Dios. Y por último, y esto es para los cristianos que tienen años en esta carrera, nunca caigas en la trampa de que los tiempos pasados fueron mejores. No, es que en nuestros tiempos se alababa con himnos y con piano, y eso era devoción, no que ahora aplauden y saltan, y no, en mis tiempos sí se adoraba con coros y con los himnos. Ajá, en tus tiempos los himnos eran contemporáneos, o sea, eh, se estaban escribiendo así. El día de hoy las canciones son las que se escriben así. La alabanza no tiene que ver con eso. Por supuesto, tenemos que discernir qué música escuchamos para alabar. Hay música secular que es mucho más piadosa que ciertos cantos cristianos. Eso es verdad. Pero nunca caigas en la trampa que antes Dios se movía más que hoy y que antes las cosas, los cristianos de antes eran mejor que ahora o cosas así. Porque entonces estamos diciendo que Dios es un incapaz, está yendo para atrás en vez de ir para adelante. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3, 8 y con eso terminamos. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, perdón. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, que tenemos ese privilegio nosotros, los creyentes del siglo XXI, podemos ver la gloria de Dios en su palabra y la vemos como en este espejo, que es la palabra, y mientras la vemos somos transformados de gloria en gloria, y eso es en aumento, de gloria en gloria, en gloria, en más gloria, en más gloria. En la misma imagen, en la gloria que estamos viendo, en esa imagen nos vamos transformando por el Espíritu del Señor. Entonces, a lo mejor si tú dices, antes en mi vida los tiempos pasados eran mejores, necesitas volver a ver la gloria de Dios. Y que Dios vuelva a transformarte de gloria en gloria hasta llegar al entendimiento de lo que Dios quiera hacer en tu vida. Y eso, aunque no es una estrategia, la mejor manera de hacerlo es alabándole. Lee tu Biblia como alabanza a Dios. Obedécele como alabanza a Dios. Por eso el sacrificio se ponía en la mañana y en la tarde, porque es continuo. Romanos capítulo 12 dice que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un holocausto, ¿no? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional, esa es tu manera lógica de alabarle. Me llama la atención que
los primeros versículos, dice que se juntaron con un mismo propósito, ¿no? Y creo que el alabar al Señor, de pronto lo hemos como reducido a solo cantar, ¿no? A solo puse mis alabanzas y me sentí bien, y eso es bueno, ¿no? Pero es un propósito más grande. Y me acuerdo mucho una de las cosas que aprendí en el Instituto Bíblico que se me quedaron bien grabadas, así como para bien y para mal, digamos, es que siempre estamos, dices, fuimos hechos para adorar, ¿no? Y cuando no estamos adorando al Señor, estamos adorando otra cosa. El punto es que estamos adorando, ¿no? Cuando tenemos un mismo propósito de adoración, o sea, si nos unimos para adorar al Señor, se soluciona todo. Y como familias tenemos que buscar eso. Me acuerdo a veces, a veces, que cuando discutíamos con mi esposo, ¿no? Y de pronto, mi esposo decía, a ver, ¿qué le gusta al Señor? Ay, a mí me chocaba esa frase porque era la frase de, o sea, porque estaba diciendo, adoremos a Dios tú y yo, cada quien en su cancha, pero adoremos al Señor. Y eso era muere, ¿no? O sea, eso ya no había qué había pasado, cuál era el argumento, o sea, porque en ese terreno Dios puede deshacer todo, pero transforma todo a algo bueno, ¿no? Y luego pensaba, ahorita con este capítulo, porque creo que cuando conocemos al Señor queremos adorar siempre y ese es nuestro anhelo del cielo, ¿no? Que vamos a estar todo el tiempo en su presencia adorándole, ¿no? Pero ¿por qué de pronto no es fácil? O sea, cuando de pronto el miedo creo que no es malo en sí, pero nos muestra cómo hemos estado, ¿no? Cómo hemos caminado, como que de pronto dices, como que caminaste distraído en el celular y de pronto abres los ojos y como el niño, ¿no? De, ay, mi mamá, ¿no? ¿Cómo llegué aquí, no? Y entonces a veces nuestro temor es un poco así, pienso yo, y cuando regresamos a adorar, pues el Señor nos ayuda con nuestro miedo, o sea, ellos reconocieron que lo de alrededor era real y que no tenían cómo ganar, ¿no? Reconocieron quiénes eran ellos, que eran parte de un Dios, que habían regresado con un llamado, un propósito, pero también reconocieron que pues ya era terreno del Señor, o sea, se pusieron a adorar al Señor para calmar sus nervios, ¿no? Y a veces, sí, a veces pones una alabanza para calmar tus nervios, está bien, busca al Señor porque Él es el que te dice, no temas, yo estoy contigo. Y regresar a adorar siempre es recordar, yo estoy contigo. Pero la cosa con la que quiero cerrar es que a veces dejamos la adoración por pecado, ¿no? O porque te das cuenta, y ya cuando llegaste al pecado, digamos que ya que diste a luz el pecado, ni siquiera a veces te das cuenta de cómo llegué aquí y la tristeza, ¿no? De lo que destruiste, de lo que pisoteaste, de lo que ya no va a ser igual, de lo que, la verdad es que hay veces que sí es muy triste, ¿no? O sea, porque a veces sí no se ve cómo seguir. O sea, ya si ya te perdonaron, si ya, hasta ya estás sirviendo, pero en tu corazón hay una tristeza de que antes no tenías esa herida que te recuerda lo que eres, ¿no? Y recordando que cuando leíamos esto con mis hijos, decía mi esposo, les explicaba, porque ellos cuando les dijimos es que era mejor el templo de Salomón, también hicieron cara de, ay, no, así como que qué triste, sí es triste, ¿no? Pero les dice mi esposo, pero van a después a decirles que fue mejor, tendrá mayor gloria, porque Jesús va a caminar por ese templo, ¿no? Y como hablaba de los cimientos, ¿no? Y que los cimientos los llevaron a adorar, me acordé de la piedra, ¿no? El que edifica la casa sobre la roca, ¿no? Y sí, o sea, realmente no importa cómo fue tu vida en un sentido, no sé cómo decirlo, sino que, oye, si hoy estás empezando en la roca, en el arrepentimiento, en la gracia del Señor, digamos, nuevo templo, aunque a lo mejor esta nueva vida que vas a tener con sus heridas y sus cicatrices de lo que eres, pero a la vez tiene mayor gloria porque ahora la gloria se la lleva la roca en la cual cimentaste tu vida, por la cual sigues, ¿no? Entonces podemos descansar y seguir dejando lo que ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante, porque sí, podríamos paralizarnos por el miedo, pero ellos siguieron haciendo sus fiestas, o sea, lo que tenían que hacer, aunque yo creo que muchos todavía tenían mucho miedo, ¿no? Y eso.
Nada más, ¿quién fue tu maestro de adoración en el instituto? Ah, yo. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias porque nos das el privilegio de adorarte. Lo hemos dicho antes, Señor, no teníamos ni siquiera derecho de pronunciar tu nombre, pero ahora lo podemos pronunciar y clamar, Abba, Padre. Ahora podemos invocar tu nombre y ser salvos. Ayúdanos, Señor, no importa las circunstancias en las que estemos, cada uno de nosotros, a poner el altar y adorarte, a recordar esa cruz en la que nuestra libertad fue pagada con tu sangre, a recordar los cimientos de nuestra fe y a tener esperanza que por tu misericordia, en verdad, en verdad, en verdad, lo que viene es de mucha mayor gloria que lo que está en el pasado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok. ¿Preguntas?